¿Qué tranza? ¿Cómo están? Yo soy Julio y en este video te voy a dar 5 tips para dirigir tu primer cortometraje, basado en mi experiencia de este proyecto que se llama Asha 2057. Número 1. La historia. Lo fundamental de un proyecto cinematográfico es tener una buena historia. Esto es lo más importante, más allá de las cámaras, de las luces, del equipo técnico. Lo fundamental para arrancar un proyecto cinematográfico es tener una historia sólida, que sea retadora para el equipo y que la cual te pueda hacer una carta de presentación para tú financiar un proyecto, para tú convencer a un crew, para tú convencer a tus colaboradores de que esa historia es necesaria contarla. Eso concretamente y específicamente de Asha, la idea surgió allá por el 2018, cuando la situación todavía no estaba tan grave del problema del agua, ¿no? Del acceso al agua. Aquí en Cuernavaca, donde vivo, estamos viviendo un problema grave de acceso al agua potable, y un día cuando entré un poco en desesperación de que no había agua en mi casa, me puse a pensar en ideas para crear un guión de qué pasaría si el planeta Tierra llegara a una situación donde ya no hubiera agua limpia, la calidad del agua fuera tan mala, en un mundo posapocalíptico. Y de ahí surgió este pequeño long line, digamos, de esta historia que me llevó a escribir ese guión. Bueno, el tip número 2 es la planificación. Para dirigir o tener un buen resultado de un buen cortometraje hay que planificar mucho. Todo se basa en la preproducción, en cómo trabajamos nosotros la idea desde antes de ese guión o de esa historia. La visualizamos a través de imágenes y esas imágenes las vamos estructurando de la manera más planificada. Es decir, que lleguemos al set, que lleguemos al rodaje sin tantas imprevistos o improvisaciones, que esto pudiera generar o poner en riesgo pues el día del rodaje o el rodaje mismo, ¿no? Entonces es muy importante y fundamental planificar. Nosotros hicimos muchos rodajes pues en exterior, que es realmente complicado por la cuestión de la luz, la continuidad de la luz, de no controlar, digamos, la luz, porque nuestra luz fundamental era la del sol. Entonces fui muy cuidadoso en que los horarios de grabación fueran con la luz más adecuada que requería la historia. Entonces eso me ayudó mucho a ser pues muy disciplinado en eso, en cuanto a la planificación, en cuanto a tener locaciones exteriores y tener en qué momento, según el plan de rodaje, en qué momento, en qué horario se tenía que hacer cada escena, para hacerlo más eficiente y no perder ni tiempo ni dinero. Tip número 3. El tip número 3 tiene que ver con algo muy importante, que es casi el 50% o más de lo que un proyecto audiovisual necesita, que es el sonido. Creo que ese es el error que sigue adoleciendo los cortometrajes amateurs, donde el sonido no está bien ejecutado, es decir, no está bien pensado. Incluso desde el guión es fundamental ya pensar cómo se va a escuchar, ¿no? Cómo se va a ver, pero también cómo se va a escuchar, y el diseño sonoro es parte fundamental de eso, ¿no? Tener en cuenta que las locaciones pues a veces no están bajo nuestro control, ¿no? Si estamos, vuelvo a decir, en Asha pues estuvimos grabando mucho en exteriores y fue realmente muy complejo esa situación, porque teníamos el limitante del tiempo, que teníamos ya muy bien contado el tiempo y tenían que salir ciertas escenas, y esto nos limitaba en algunos lugares donde eran muy ruidosos. Otro punto fundamental, otro tip, es la dirección de actores. Hay que tener muy buena comunicación con los actores. Esto va ya desde el casting, ¿no? Ya estás pensando
cómo visualizas a los personajes de un guión, de una historia, y con base a ello pues vas desarrollando algunas propuestas. Pero para eso se necesita tener conocimientos, ¿no? Nosotros como directores a veces solamente nos plantamos en el set y bueno, se nos ocurre, no podemos llegar al set con ocurrencias, tenemos que tener los mínimos conocimientos básicos de la actuación, saber lo que se siente estar frente a una cámara, ¿no? Que todo el mundo te esté viendo, las luces, la presión, entonces hay que ponernos en el lugar de los actores, de nuestros colaboradores y también tomar parte de ello, ¿no? Ideas que son ejecutables con acciones. Para ello previamente, a mí me gusta trabajar con los actores en el cual hacemos pues un diálogo, digamos, de cómo entendieron el guión, su personaje, cómo se va desarrollando, le doy una biografía de ese personaje para que ellos vayan aportando y vayan desarrollando y construyendo juntos ese personaje. Entonces es fundamental tener los conocimientos también al llegar al set, ya no estar tan presionado, sino que ya cada uno sabe lo que va a hacer y va a dar lo mejor de sí, entonces sabe ya perfectamente cuál va a ser la situación, cuál va a ser la acción. Punto número 5, el último tip es tener un buen crew, ¿no? El equipo, yo creo que el cine es el arte más colaborativo, siempre a mí me lo enseñaron así y creo que por la experiencia también lo compruebo que es efectivamente así, ¿no? El arte más colaborativo. Sí, el director tiene la responsabilidad creativa de llevar y sacar ese proyecto, pero al final son muchas manos las que conllevan desarrollar y ver a la luz un proyecto cinematográfico. Entonces el crew es fundamental. Yo afortunadamente pude conocer y me acerqué a personas muy talentosas. Aquí en Morelos existen filmmakers, cineastas muy talentosos, con toda la humildad y la disposición para desarrollar proyectos. Y creo que me junté con los mejores, ¿no? Eduardo Figueroa en la fotografía, con una experiencia ya también de varios cortometrajes. También en el sonido, a varios compañeros que también estudiaron en la escuela de Luna Azul. Juan Cadena, por ejemplo, que es muy buen editor, que he aprendido mucho de él, que hemos aprendido juntos. Y es eso, ¿no? Que a nosotros como directores no nos dé pena de juntarnos con la gente que sabe más que nosotros, ¿no? Eso creo que es un aprendizaje que yo me llevo del proyecto de Asha, porque sí, efectivamente hay que tener autoridad, hay que tener conocimiento para poder dirigir y para dar indicaciones a todo el crew, pero también hay que tener la humildad para aprender de ellos, ¿no? De escucharlos, de tomar en cuenta sus opiniones y claro, al final la última palabra pues la tiene el director, pero finalmente cuando tú tienes un buen equipo, cuando no es un choque de egos, cuando no es un choque de hay que ver quién sabe más, sino más bien qué es lo fundamental y qué es lo más importante para la historia, porque al final de cuentas, como les digo, el cine es un arte muy colaborativo y lo que importa al final de cuentas es la historia. Bueno, pues qué es lo que sigue con el proyecto de Asha 2057, continúa. Este cortometraje no solamente pues está ya ahí colocado aquí en el canal, para si ustedes quieren checarlo, por aquí les dejo el link para que vayan a verlo, me den su opinión. Y bueno, pues este cortometraje ya derivó en un proyecto más grande allá por el 2018 cuando lo presentamos, 2018-2019 no recuerdo bien, ahí en el Cine Morelos, que fue en una muestra de cortometrajes. Estuvo muy padre, muy bonita, pues derivado de eso y de la buena aceptación que tuvo, pues nos animamos y yo me animé a darle continuidad a la historia, a desarrollarla para hacer una miniserie que en estos momentos pues ya lleva un avance, ya vamos varios años trabajando. La pandemia nos limitó un poco, después de la pandemia pues ya pudimos pues desarrollar más el trabajo de manera presencial y en estos momentos pues ya están montados 5 capítulos, cada uno de aproximadamente de 8 a 10 minutos. Estamos trabajando en el diseño sonoro, en la música y en la corrección de color. Próximamente les estaremos dando noticias aquí en este canal de cómo va el proyecto y cuándo se estrena, para que ustedes puedan checar
pues la historia completa de lo que fue pues este primer cortometraje que derivó pues en una miniserie web. Entonces no me queda más que decirles que estén muy al pendientes, que se suscriban al canal si quieren seguir escuchando pues experiencias, pasarles algunos tips de lo que hemos estado trabajando tanto a nivel cinematográfico como a nivel de literatura. Entonces pues este es el canal correcto y aquí seguiremos compartiéndoles nuestras experiencias, nuestros tips y nuestras vivencias, sobre todo en los temas que tienen que ver con el cine y la literatura. Nos vemos.